Muy buenas tardes. Vayan colocando su nombre en el chat, por favor, para el control de asistencia. No se olviden. Un minuto más, empezamos, ¿ya? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Buenas tardes, doctor. ¿Sí se escucha? Muy Buenas bien. tardes, doctor. Sí, se escucha. Hoy vamos a ver el tema que estamos adelantando un poquito el día sábado, que es el maltrato infantil, ¿ya? Ese tema, lastimosamente, es un aspecto que se repite mucho en nuestra sociedad y en muchas sociedades, en la cual el maltrato va afectando en el normal desarrollo, va a influir en lo que pueda hacer, formar un niño, ¿no? Siendo un ser desprotegido, es que el Estado y la sociedad deben darle una mayor protección. Lastimosamente, como les decía, es algo muy común lo que se vive y lo que se ve
en lo que es nuestro entorno y la sociedad en su conjunto, lo que es el maltrato infantil. ¿Alguien podría animarse a señalar qué se entiende por maltrato infantil? ¿Alguien se anima? Sería el daño tanto psicológico, físico y sexualmente que se realiza a los menores de edad. Ya. ¿Alguien más? Doctor, es como dijo mi compañero, aumentando ahí la violencia física, psicológica, eh, a todos los menores de edad, ¿no, doctor? Ya. ¿Alguien más se anima? Podríamos adherir un poquito más lo que aportaron mis compañeros, que también podríamos incluir la humillación hacia los infantes. Esto ya podría pasar a factores psicológicos. También eso es abuso psicológico. Lo que sería el maltrato psicológico, ¿verdad? Correcto, doctor. Ya. Bueno, sin duda, cuando hablamos de maltrato infantil o de maltrato en general, es un aspecto que es bastante amplio, ¿no? Ir comprendiendo qué se entiende por maltrato. Recurrimos a lo que dice la ley 348, lo que es la violencia. Vamos a leer un poquito lo que dice la 348, ¿no? Como definición dice, para efectos de la aplicación e interpretación de la ley se adoptarán las siguientes definiciones. Violencia constituye cualquier acción o omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico de una mujer o una persona, la genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Un poquito, digamos, ¿por qué recurrimos a la 348 para entender lo que es la violencia? Porque en esta ley se trata de identificar los tipos de violencia que existen, ¿no? Estos, lógicamente, fácilmente aplicables a lo que es el maltrato infantil. Decía un maltrato físico. Vamos a buscar. Es toda acción que ocasiona lesiones y o daño corporal interno o externo o ambos, temporal, permanente, que manifiesta de forma inmediata o en lo largo del tiempo. Empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Sin duda, acá podemos ver de que el maltrato físico a un menor es el más importante, como vamos a ver en el desarrollo. Otro maltrato que existe en los menores también es el psicológico, dice, es el conjunto de acciones o sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, ¿no? Eso aplicable a los infantes. Pero sin duda, los niños, al no tener muchas veces la capacidad de poder defenderse de estas agresiones, es que el Estado asume esta tutela, ¿no? Y garantiza o debería garantizar que todo niño o niña no sufra violencia. Yo les pregunto, ¿el Estado garantiza, cumple esto o no? Ni de cerca, doctor. No lo hace. Lastimosamente es cierto, ¿no? Porque la violencia a los niños, el maltrato infantil es bastante grande, amplio, y ahora vamos a ir viendo qué se considera maltrato, sus características,
cómo se presenta, quiénes lo realizan, etcétera, etcétera. Y lastimosamente nos vamos a dar cuenta que uno de los grupos que realizan ese tipo de agresiones es el entorno más cercano que debería proteger a este infante. Lastimosamente no lo hace y obviamente genera este maltrato. Vamos a ir desarrollando, ¿ya? El maltrato infantil se define como los abusos o desatención que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltratos físicos, psicológicos, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro la supervivencia en el contexto de una realidad de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Entonces, como vemos, el maltrato son una variedad grande de aspectos en los cuales se puede dañar a un menor, ¿no? En su normal desarrollo y crecimiento. El físico, ¿no? Que habíamos leído en la ley 348, es toda acción que cause un daño físico interno o externo que va a generar obviamente dolor, malestar, incomodidad, etc., ¿no? El psicológico, que va a dañar el desarrollo emocional del menor. El abuso sexual, un daño lógicamente en la integridad, en el desarrollo normal de su sexualidad. Y lógicamente lo que va a ser la desatención, que son elementos bastante amplios que pueden generar incluso hasta el peligro, ¿no? Que pueden poner en peligro la vida de este menor. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? A ver, los escucho. Doctor, perdón, ¿qué artículo dijo de la violencia 348? Simplemente hemos recolectado de la ley 348 A la ley. se entiende por maltrato físico, psicológico simplemente, ¿no? Como una ayuda para entender qué se entiende por esos dos tipos de maltratos. ¿Ya? ¿Algún comentario? Incluso dice la exposición al maltrato o a las peleas que se pueden dar entre pareja constituye también un maltrato infantil. Muchas veces los infantes, los niños, presencian las diferentes discusiones que tienen sus progenitores. Lógicamente, esto va desequilibrando un normal desarrollo, ¿no? Puede ser un maltrato físico, dependiendo si hay agresiones, o puede ser psicológico, el daño emocional que va a sufrir este menor. Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres, apoderados, que le ocasionan daños físicos, psicológicos, que amenazan el desarrollo de tales funciones. En ese sentido, recordaremos que habíamos señalado de que un sector que debería garantizar, proteger un normal desarrollo y crecimiento, muchas veces es pues parte del problema, parte de la agresión que van a ser los progenitores, los familiares o el entorno donde vive, ¿no? El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones más antiguas, donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso de los menores de edad. Hay muchas instituciones en Estados Unidos, en varios países, que justamente van
tratando de luchar contra ese maltrato infantil. Una de estas es una institución denominada Movimiento Bienestar de la Infancia, ¿no? Y otros que lógicamente tratan de buscar, no solo en sus países, sino en Latinoamérica, que el maltrato infantil se reduzca y en lo posible desaparezca por completo, ¿no? Desde hace mucho tiempo han ido apareciendo estas sociedades, estas instituciones que tratan de luchar en Estados Unidos, también lógicamente ya estos en nuestro país, pero lastimosamente no han cumplido su objetivo, porque en Estados Unidos, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, en todos los continentes hay un maltrato infantil. No podemos decir que algún lugar esté exento de este maltrato. ¿Qué es el maltrato infantil? Entonces podríamos decir que son los actos de carencias que dañan al niño, atentan contra su integridad corporal, su desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, que es realizado por una persona con abuso de poder de manera consciente e inconsciente. Entonces, no solo se considera maltrato infantil solo a lo físico, a lo psicológico o sexual, que son los más comunes, sino también se entiende como maltrato infantil al descuido que se va teniendo frente a estos menores. Aquí tenemos una clasificación de 8 aspectos: el físico, el psicológico, el sexual, la explotación, la negligencia, el desamparo, el riesgo y, lógicamente, el abandono. Ustedes me dirán, ¿existe estos tipos de maltrato en nuestro país? ¿Qué opinan? Sí, yo diría que todos. Incluso ¿Dos? algunos están ¿Cuáles? normalizados. Todos, digo. Incluso algunos están normalizados como el físico, que, o sea, en nuestra cultura es muy común que se enseña a golpes, ¿no? Y el psicológico, porque incluso el psicológico, en el hecho de decir a los hijos qué inútil que eres o cosas así, ya vamos por ese camino. Ya. ¿Quién más? A ver. ¿Alguna dama que quiera participar? Alejandra. Janet Obando. Obando. ¿Alguien más? Obviamente vamos a ir desarrollando cada uno de estos tipos de maltratos y qué se entiende por estos, ¿no? El maltrato físico es cualquier acción no accidental, porque hay que también comprender entre lo que puede ser voluntario, buscado o accidental, ¿no? Es cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoquen daño físico, puede ser causados con diversos objetos como son cinturones, cables, cigarrillos, la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Son circunstancias en las cuales con cualquier objeto puede causárseles un daño a los niños. Incluso, ¿no? Si vemos este maltrato físico, muchas veces está inmerso también en lo que es la educación. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo era muy normal que los padres, por ejemplo, castiguen a sus hijos dándoles golpes con cinturón, con la mano o con palo o cualquier objeto que lógicamente causaba un daño físico. ¿Opiniones? A ver. ¿Es cierto Buenas esto noches, doctor. o no? Buenas noches. Perdón. ¿Sí?
O como antes en las escuelas, yo me acuerdo que cuando estaba todavía en la escuela, algunos profesores caminaban con sus palos y les daban con el palo a sus estudiantes si no les prestaban atención o si no atendían. O sea, era como que normal el maltrato físico en la escuela incluso. Con la regla, ¿no? Sí, doctor. Exacto. Lastimosamente era una práctica que era muy frecuente en algunas instituciones, ¿no? Ignacio. Es verdad lo que menciona nuestra compañera. Incluso yo, cuando salí de promoción, teníamos una doctora que sí, una profesora que era así un poquito mayor, de sus 60 tal vez. Y ella era de matemáticas. Y a la gente que no hacía iba y le daba rodillazos. En el momento es un poco gracioso, ¿no? Por el momento, ¿no? Entre los chicos, jaja. Pero igualmente, ¿no? Es súper, o sea, estaba súper mal. Hacía daño físico a las personas y era un tipo de maltrato igual, a los alumnos, ni siquiera el padre. Y sí, hay muchos dichos incluso que la letra entra con sangre o se aprende más fácil con los golpes, como decían, pero no es la manera, ¿no? Hoy en día sabemos de que esto cada vez más reglado se encuentra. Incluso en algunos países los hijos denuncian a sus padres por ese tipo de correctivos físicos, ¿no? Incluso son detenidos por agresiones físicas a los padres, por agresiones a los menores. En nuestro país no estamos lejos de eso, ¿no? Porque la normativa prohíbe cualquier maltrato físico. Entonces, en estas circunstancias, no estamos lejos de que los niños empiecen a denunciar a sus padres por violencia. El psicológico se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivas e intelectual del niño, que afecta su autoestima por medio de palabras, acciones, insultos, humillaciones, burlas o degradación de la integridad del niño. Esto, si nos damos cuenta, este maltrato psicológico es algo que en nuestra sociedad en algunos momentos es hasta normal, ¿no? Porque al niño se lo descalifica, se lo degrada, se lo ofende por parte de los familiares, por parte de los profesores, por parte incluso del entorno, ¿no? En su crecimiento, que lógicamente puede afectar terriblemente en su desarrollo emocional, generando niños que tienen baja autoestima, ¿no? Incluso puede llevar en algunos casos, a niños que han intentado o han logrado suicidarse. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Desde mi punto de vista, este es el que deja más secuelas y el peor, porque digamos, de los golpes culturalmente en la historia, casi se podría decir que se ha vivido, pero el que deja más huella es el psicológico, ya que no afecta hasta tus 18 y ya cuando sales de tu casa, por decirlo, sino hasta el día que mueres, a menos que vayas a un psicólogo y te trates. Sin duda, ¿no? Depende mucho también del individuo, del menor. Cada niño va desarrollando, en algunos casos va procesando ese maltrato psicológico o va reaccionando, ¿no? De mejor o peor manera, que lógicamente esto va a repercutir en lo que va a ser su desarrollo y su interacción cuando ya sea adulto. El abuso sexual. Cualquier clase de contacto sexual con el niño por parte de un familiar o tutor adulto con el objeto de tener excitación y o gratificación sexual del adulto, la intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual, tocamientos, hasta la misma violación. ¿Ustedes creen que se da este abuso sexual? ¿Qué opinan? ¿Hay abuso sexual en nuestro entorno? Sí, doctor. Lastimosamente es cierto, ¿no? Porque vemos noticias
en las cuales se ha escuchado violación a un menor por parte de sus progenitores, de un pariente o de algún conocido del entorno de la familia, pero lastimosamente es inconcebible este aspecto, ¿no? Porque es un daño irreversible en los menores. ¿Algún comentario? Sí, doctor, es bastante impresionante ver, ¿no? Ese tipo de abusos, que ese último se fue viendo más por parte de los padres, ¿no? No, doctor, que se vio, por ejemplo, por el lado de aquí de, si no estoy mal, lado de Sipe Sipe Vinto, que su padre le violó desde sus 5 años hasta sus 11 años de edad, ¿no, doctor? Que salió en las noticias, donde la familia se sintió un alivio al ver a su padre tras las rejas después de tanto tiempo de abuso a la menor. E incluso se han dado embarazos, ¿no? Y han nacido. Realmente es algo terrible. Algunas veces no queremos ver una realidad, pero esos diferentes tipos de maltratos existen en nuestro medio. La explotación es el aprovechamiento indebido de la persona y o trabajo del menor, lucrar con el esfuerzo del menor, obteniendo beneficios económicos indebidamente. Muchas veces hay niños trabajadores en que ponen en peligro su vida en la calle, en horarios no adecuados, ¿no? En horarios de escuela o incluso en horarios nocturnos, que no debería permitirse, ¿no? Que estos menores trabajen, pero lastimosamente ocurre. Y hay personas adultas, incluso algunos padres que lucran con el trabajo de estos niños, ¿no? Yo alguna vez incluso escuché que como que los rentan a los niños para que vayan trabajando en ciertos lugares y después los padres o los tutores van y recogen el fruto del esfuerzo del niño. ¿Es cierto esto o no es cierto? A ver, opiniones, ¿han visto, han escuchado alguna vez esta explotación? Sí, doctor, es muy cierto. Yo he escuchado un caso que había una señora que lucraba con niños, o sea, les llamaba para trabajar y les mandaba a vender diferentes cosas, ¿no? Otros chicles, digamos, diferentes clases de golosinas, y con lo cual los niños ganaban. La señora era la que se lo agasaba todo, ¿no, doctor? Y a ellos, los niños, digamos, solo les daba, digamos, una comida al día a los niños para que estén, y lo demás, y el dinero que los niños lucraban se lo agarraba la señora para beneficio de ella. En sí, perdón, también aquí pasa, aquí en Cochabamba. Nos habremos dado todos cuenta cuando vamos al centro o en la cancha de que hay infantes que están ya trabajando sabiendo que ni siquiera están en sus cabales. Uno puede ser por escasez de dinero, o otro puede ser inclusive por la misma explotación, pero en sí que trabaje un infante a esa temprana edad, que será unos 3 4 5 años, para mí ya lo noto como más explotación. Ya. Y hay diferentes tipos de explotación, ¿no? Porque sabemos muy bien que nuestro medio, nuestro entorno, no está prohibido, aunque en algunos países se prohíbe el trabajo infantil. En nuestro medio no está prohibido, pero dice que se debe realizar en circunstancias que no afecten, ¿no? Su normal desarrollo del infante. Primero, no puede ser en horarios de su formación, de estudio, etcétera, ¿no? Y tampoco tendrían que trabajar horarios nocturnos, pero sabemos muy bien que los horarios que trabajan estos menores son diferentes, ¿no? Incluso en los horarios que están prohibidos. La negligencia es la condición en la cual el responsable del cuidado del menor
con intención permite que el niño experimente sufrimiento y falla en preverlo uno o más de sus ingredientes esenciales para el buen desarrollo físico, intelectual o emocional. Muchas veces los niños no duermen bien, no se alimentan bien, y esto a sabiendas de sus tutores, de aquellas personas que deberían darles protección, ¿no? En sí, la negligencia es bastante amplia, ¿no? Para considerar que estos muchas veces son abandonados, no en sí, digamos, a su suerte, pero no en las condiciones propias que debería cuidar a estos menores, ¿no? ¿Existe esta negligencia en nuestro país? ¿Qué opinan? Sí, doctor, podríamos ver ahí. Incluso hay bueno, un informe, no recuerdo, se me ha ido ahora el nombre de cómo se denomina. Bueno, en YouTube hay un video de que habla sobre los niños de la Coronilla y hay niños desde menores de 14 años, 12, 10, que, bueno, viven ahí, digamos. Y sus padres, bien, gracias. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, en la Coronilla antes existían pues estas, ¿cómo decir, no? Un grupo de personas que viven en la calle, que en su momento eran niños, que se convirtieron en adolescentes y ahora son adultos. Ya hay 2 hasta 3 generaciones de menores que han estado o viven en esta total negligencia porque no hay cuidado, no hay atención médica, su alimentación es pésima y menos, ¿no? Un cuidado de su salud. La negligencia médica se refiere cuando los padres hacen caso omiso de enfermedades serias que afectan a los niños. Aunque parezca increíble, ocurre esto. Hay niños que a sabiendas que tienen alguna enfermedad o algún padecimiento, un malestar, no se les da un tratamiento que puede ser por temas económicos, por desconocimiento, pero se da. ¿Cuántas veces han llegado al hospital Viedma niños en pésimo estado de salud, ¿no? Y ya en casos bastante graves. Y eso, lógicamente, es claro ejemplo del descuido que tienen los padres, ¿no? A las enfermedades que van teniendo sus hijos. La negligencia de seguridad cuando el pequeño sufre lesiones debido a la falta de atención. Sin ir muy lejos, este fin de semana yo me fui a no sé si ustedes conocen Molinos. Es un lugar tipo de retiros, tipo áreas verdes, donde uno va con su familia, puede hacer campamento, puede ser pasillada, etc. En ese lugar había mucha gente, niños, adolescentes, adultos, ¿no? Yo veía, por ejemplo, niños de escasamente de 3 a 5 años, totalmente libres, ¿no? Caminando, corriendo, que había pues pendientes, había piedras, y realmente no había un adulto que supervisara lo que jugaban los niños, que podían hacerse daño. Incluso había un niño que estaba columpiándose en un columpio, parado, y realmente estaba muy alto lo que columpiaba, y en uno de esos datos de mala suerte, se suelta el muchachito y se cae. Y lógicamente se golpea, exactamente no sé si se golpea el rostro o la cabeza, pero estaba pues ahí tendido en el piso. Después de lo que mucha gente nos acercamos a tratar de darle algún socorro a este niño, recién aparecieron sus padres que estaban totalmente descuidados, ¿no? Realmente esto es bastante común, creo que en nuestro medio, que los padres se dedican a hacer sus actividades propias y se descuidan de sus hijos, no les dan el cuidado necesario. La privación emocional
Es el rechazo por parte de los padres para reconocer, atender o aliviar alguna preocupación, miedo del niño. Hay muchos padres que lastimosamente no le dan una atención adecuada a sus hijos, ¿no? Es increíble, pareciera que no tienen ningún cariño frente a lo que es sus hijos, no le dan atención a sus necesidades. También otro tipo de negligencia es la educativa, ¿no? En estas circunstancias en las cuales vivimos hoy en día, hay muchos niños que han dejado de estudiar por el tema de la pandemia, por temas económicos. Ahí veríamos claramente que sería una negligencia educativa por parte de sus padres, ¿no? Que deberían hacer todo lo posible para que los niños continúen en su formación escolar. ¿Algún comentario hasta acá? Comentarios, por favor. Hay también negligencias físicas, se refiere a casos de niños que viven bajo condiciones de falta de comida, ropa, cobijo, que son dañinas para el desarrollo del menor, ¿no? Estamos hablando de estos niños que viven en la calle. Negligencia social, el que los niños se les prive de socializar en su familia, en su entorno, etcétera. Son circunstancias que también por la pandemia se ha dado esto, ¿no? Van a estar atentos, por favor, se va a cortar en cualquier momento para la reconexión. No se olviden, han debido colocar ya todos sus nombres en el chat, ya en la segunda reunión ya no deben colocar. Si no colocaron, coloquen ahora, por favor, son 13 personas, solo 9 han colocado. Hay niños que se encuentran en clubes